Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Volviendo al Primer Amor. Hoy estaremos estudiando la iglesia de Pérgamo. Pero antes para iniciar les damos gracias por continuar acompañándonos a través de este estudio a estas 7 iglesias y vamos a comenzar orando. Oramos. Yeah. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, la oportunidad, Señor, el privilegio, Padre, de poder estudiar, Señor, juntas, Señor, las escrituras, Padre, que seas tú dando los frutos que necesita dar, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre, Señor, atentos, Señor, a lo que tú estás hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos que este estudio, Padre, sea de edificación, Señor, sea de un aliento, Señor, a perseverar, Señor, Señor, a tener un compromiso, Señor, con tu obra, oh Padre de gloria. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, a través de este estudio, por lo que ya hiciste, Señor, y lo que está todavía por venir. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. So, la tercera iglesia. Y mientras más leemos la iglesia, más interesante como que estas iglesias se ponen. Bastante interesante, bastante extenso, Yeah. mucha enseñanza. Mucha información. Mucha información, pero mucho que podemos relacionarlos con los tiempos actuales, ¿no? A lo que estamos viviendo, Yes. a lo que estamos experimentando y toca muchas áreas, ¿no? Toca nuestro servicio a Dios, nuestro compromiso, de lo que vamos a estar hablando. Y como en todas las iglesias, les habla y les da una advertencia y hay una recompensa, hay una promesa para aquellos que terminan la carrera y que perseveran hasta el final, amén. Y bonito como el Señor Jesús corrige, te dice lo que está mal, pero aún así te recompensa. Es su misericordia. Esa es su misericordia. Gracias al Señor por ella. Amén. Ok, so vamos a empezar leyendo los versos. Y hoy estamos en Apocalipsis 2, seguimos en Apocalipsis 2 y vamos a leer del verso 12 hasta el 17. Esos son los versos que vamos a estar estudiando. All right, let me catch my breath so I can read fluently. Okay. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Amén. Okay. Empezamos con la historia de Pérgamo, Yes. Pérgamo, una capital de la provincia romana de Asia. Yes. So, Pérgamo estaba a 80 kilómetros de Esmirna. Sí, podemos pensar, era como si fueran toditas ahí entre. Y es que había cerca. otras iglesias en Asia Menor, pero el Señor escogió estas 7 para este mensaje. Yes. So, Pérgamo está a 80 kilómetros de Esmirna. Era la capital política de la provincia romana cuando esta carta fue escrita. Antipas era el líder de Pérgamo, se cree que era el líder de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más sobre él. Ahora, Jesús describe la ciudad de Pérgamo como donde vive Satanás. Y eso es por uno de los tronos a los dioses que está ahí. Ahora, Pérgamo estaba situado en una ciudad bien religiosa. Habían tronos para a lot of gods. Ellos adoraban muchos dioses. Uno de los más
más grande era el Zeus, el dios, o el templo para el dios Zeus. Y también hay uno bien interesante que me llamó mucho la atención y fue el dios Asclepios. Asclepios. Esto fue el que más me llamó más la atención. Ahora, um, Asclepio era conocido por la sanidad y conocimiento. Right? Y lo que practicaban era que ellos venía quizá un enfermo, right? Venía un enfermo y ellos se quedaban trancados en un cuarto oscuro. Pasaban la noche ahí y entonces salía una serpiente. Ahora, esa serpiente era domesticada, no era una serpiente, que era, it was a bad serpent. Pero se cree que esa serpiente pasaba y si la serpiente tocaba a la persona, esa persona recibía, quote unquote, sanidad, recibía el conocimiento. Era como el símbolo, como que el dios Asclepios lo había tocado. Ahora, vemos este símbolo todavía existe. Este símbolo es el símbolo de la medicina. Y vemos ese staff, y si puedo voy a ponerlo somewhere in a corner in these boxes. Voy a ponerlo solamente para dar el ejemplo. Es una serpiente wrapped around a staff, en un palo. Y vemos dos hoy en día. Vemos que hay dos símbolos en la medicina, ¿verdad? Que es una con dos serpientes y una con una serpiente. El símbolo original es la de una serpiente. Y eso viene de este tiempo. Right? Vamos a ver. Pero sí sabemos que el altar más grande en Pérgamo era el altar de Zeus. El altar, el edificio, era uno de los edificios de Zeus, y donde se dice que había una lumbre, había una antorcha. ¿Sabes? Como, y yo lo miro así como cuando pienso en Dubái, que tiene uno de los edificios más altos, ¿no? Yeah. Es que como en esta ciudad, donde no solamente hay una influencia satánica, sino donde se dice la palabra que estaba el trono de Satanás. O sea, me imagino yo que eso era bastante fuerte, ¿no? Y aparte de eso, están esos creyentes, viendo un edificio, una gran torre con una antorcha que nunca se apaga. Dice que esa antorcha nunca se apagaba, de esa torre de Zeus. Y hablábamos temprano de que yo siempre pienso que Satanás te hace ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Y esa es la forma de querernos intimidar. Yeah. Y eso yo lo miro como un símbolo de intimidación, ¿no? Satanás siendo un gran bully todo el tiempo, queriéndonos a nosotros intimidar con eso. Y estaba ahí, y esa llama que no se apagaba, esa antorcha que nunca se apagaba, siempre estaba encendida. Yeah. Y aparte de esos templos, diferentes templos a los dioses griegos y romanos, había 3 templos dedicados para el emperador romano también. Sí, sí. No era solamente para los dioses, también era para el emperador romano, sí. Yes. So let's start with the verses. Vamos a empezar con los versículos y vamos ahí. Sí. Así. En el 12, empezamos con el 12, ¿no? El primer versículo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tenía la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando pensamos en una espada, pensamos en un arma, ¿no? Una espada normal con un filo, pero esta espada nos está diciendo de 2 filos, ¿no? Y automáticamente cuando nosotros los que conocemos la palabra un poco, o lo que le hemos leído, Yeah. Cuando hablamos de espada en la palabra, inmediatamente estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Yeah. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El ángel que está escribiendo a es el que tiene la espada, no es el que tiene la palabra. Y como el resto de las cartas de nuestro Señor Jesucristo, se presenta como una descripción tomada del capítulo 1 de Apocalipsis. En Apocalipsis 16 dice, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cual resplandece en su fuerza. Yeah. Nos da otra descripción ahí mismo en Apocalipsis 1 de exactamente qué es lo que estaba. Y más adelante nos va a hablar, en 2 versículos más adelantitos, nos habla, para contexto, el Señor cómo iba a usar esta espada contra su pueblo. Exacto, ya. Contra su propia iglesia.
Y después sigue ahí diciendo, yo conozco tus obras, algo que le dice a todas las iglesias. Yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Yo te conozco, Yo sí. te conozco. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ni aun cuando el líder de la iglesia fue muerto, ustedes se apartaron de mí, sino que se mantenieron fiel. Exactamente. Y ahí vemos algo, aunque el Señor le sigue diciendo algo más adelante de las obras que están mal, pero podemos ver que ellos seguían al Señor porque no seguían a Antipas, ¿verdad? Cuando ya Antipas no estaba ahí, muchas veces cuando el líder ya no está ahí, como que la iglesia se desbarata. No, ellos se mantuvieron fiel y siguieron y serving God, right? Aun cuando él murió. Y hay una descripción bien que me llama mucho la atención, es mi testigo fiel. Jesús fue llamado testigo fiel. También se Right? comparte Y ese hablamos nombre de con eso, él. que el testigo en el griego significa martus. Después fue cambiado a martis en el Nuevo Testamento, so it has dos definiciones, pero martus, ¿verdad? En el griego significa esto es verdad y yo lo sé. Sí. Él sabía en lo que estaba parado. En lo que estaba parado. Y esto de lo testigo, y eso que acabas de decir ahorita, de lo testigo, más adelante, el Señor, parte de una de las promesas vamos a dar, Él sabe, Él te conoce, no como yo te conozco, así en lo que miro, en lo que tú me muestras, sino que el Señor nos conoce. Y para regresar a este versículo 30, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, yo conozco que donde estás es el trono de Satanás, porque ya no los escribió en el versículo anterior. Y se dice que cuando Antipas, el testigo fiel, dice que fue echado en una olla con aceite hirviendo y que fue como es como que trajeran esa olla, es como que a nuestro pastor. Pobre pastor. Pobre pastor, por usar la ilustración. Como que si nuestro amado pastor viniéramos y lo miráramos enfrente de la ciudad, lo pusieran a él adentro hirviendo en una olla con aceite. Pero dice la historia que él, aun cuando estaba muriendo, siendo quemado, él siguió, cantó aleluya, estaba cantando aleluya, aleluya. Y esto nos deja saber mucho del compromiso, ¿no? Porque muchas veces nosotros, pensamos que el servir a Dios, es mientras yo esté bien, ¿no? Mientras yo esté bien, mientras las cosas están marchando bien, entonces yo puedo servir a Dios. Se ponen las cosas difíciles, entonces ya desistimos, ¿no? Hay algo que no nos gustó, entonces tú dices, no, tal vez esto no es lo que Dios quería para mí. Yeah. Y abandonamos el trabajo que Dios se nos había encomendado. Yeah. Entonces te deja saber que el compromiso no era con su iglesia, el compromiso era contigo mismo, porque estás tú haciendo nada más mientras yo esté cómodo. Mientras yo esté cómodo, el Señor, yo te sirvo. Entonces habla mucho de ese compromiso, con que entiendes el compromiso. Vemos a este pueblo, que el compromiso de ellos era con Dios, no era ni con el líder. Aunque vamos mucho al pastor, mi compromiso no es con Dios, es con, mi compromiso es con Dios, no con el líder. Y se quedaron sin líder. Son una iglesia que está plantada en el trono de Satanás, viendo que han quemado a su líder. No, ¿cuántos salen corriendo? Yo me voy de ahí corriendo. No, vamos a ser honestos. Yo me voy corriendo. Me voy para otra ciudad. Y esto es lo que pasa. Deducía yo de esto. El año pasado en nuestra congregación hablábamos de ir a otro nivel. Entonces nosotros siempre y predicamos de eso, aprendimos de eso, ir a otro nivel en su palabra, en nuestra adoración. Y entonces ahora este año decía, bueno, Señor, ¿para qué fuimos a otro nivel? O sea, ¿cuál es el propósito, no? Siendo el nivel de la prueba de estos hermanos, yo voy a ir y voy a escalar. Por eso muchos, hablo de ese compromiso, lo que hacen ellos es que se retiran y dicen, muchos de estos tiran, no, yo aquí no, yo no quiero morir hervido. Y cualquiera dice, yo no. Entonces viene el Señor y te dice, bueno, fallaste en este nivel. Lo que pasa es que cuando viene la prueba a otro nivel, tú dices, eso ya lo pasé. Estos hermanos, ¿qué los podía sorprender? Que los iban a matar si a su propio líder lo habían matado. Las mismas cosas que te hacían llorar en el nivel 1 no te hacen llorar en el nivel 2. Oh, that's good. Las mismas cosas que te afectaban en el nivel 1 ya no te van a afectar al nivel 2. Entonces el Señor dice,
necesito que hagas, ¿cómo escales? El level up. Level up, yeah. Level up, porque donde yo te quiero llevar, las pruebas que no te las puedo poner aquí en el nivel 1 porque te van a afectar, pero aquí en el nivel 2, because you level up, porque ya tú ascendiste, no te van a afectar. So, esas cosas que te hacen llorar en el nivel 1 no te van a hacer llorar en el nivel 2. So, estos hermanos habían visto esas cosas, vas a permanecer, vas a poder permanecer porque ya te quemé, o sea, y no fue Dios, no fue o sea, pero ya quemaron al líder. Yeah. Tú dime, pues, ¿qué más? No, y es que vamos en crecimiento. No podemos estar igual que como estábamos cuando primero llegamos a la iglesia. Tenemos que crecer, tenemos que aumentar en conocimiento, nuestra relación con el Señor aumenta más y más. Y me gusta mucho la definición del nombre Antipas, que significa en contra de todos. En contra de todos. En contra de todos. A él no le importaba dónde él estaba parado. Él era un testigo fiel. Amén. ¿Verdad? Y él estaba en contra de todas esas prácticas de esa comunidad, ¿verdad? Él seguía, se mantenía fiel, firme en el Señor y en contra de todo. Exactamente. Yeah. Aún en contra de lo que la misma familia tuya diga, en contra de que, otra vez para la iglesia, en contra de lo que muchas veces somos, aún por los mismos de la congregación, cuando más te consagras te das dando cuenta que con menos personas te quedas alrededor, porque empiezan ellos, ¿no? A estar en contra de ti. Entonces, habla mucho acerca de esa fidelidad, repito, el compromiso. Tenemos que tenerlo con Dios, porque de otra forma no vamos a poder permanecer. Pero viene la reprensión. Yes, lo que a nadie le gusta. El 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina es una práctica, ¿verdad? Una verdad, doctrina. Sí. Enseñanza que se da para instrucción. Es una enseñanza. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio? Sí, We serve God, creemos en Jesús, Dios mandó a all of that. Su gracia. Cada religión tiene su doctrina, ¿verdad? Y algunas son inmoral. Bien torcidas. Bien dobladas, bien falsas. Y entonces aquí en esta iglesia ellos estaban permitiendo doctrinas que iban against el evangelio. Que iban en contra de sí. Y ahora, dinos Mayra, ¿cuál es esa doctrina? Wow, esa doctrina de Balaam y de Balac, podemos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero si quieren ustedes profundizar un poco más, les recomiendo que lean Números. De hecho, es el capítulo 22 y hasta el 31 van a encontrar con extensos detalles acerca de qué se trataba. Y es que viene y estaba un pueblo, después que Dios, que Jehová viene y libera a ese pueblo de Israel y los pasa con gran victoria, ¿no? Por el Mar Rojo, los pasa en seco, viene y tienen que pasar por este territorio. Entonces viene y estos hombres, estos moabitas se dan cuenta de que ellos se están bien acercando. Dice, nos van a dejar sin nada, ¿no? Miran a este pueblo bendecido como un peligro. Yeah. Entonces empiezan ellos a formar ahí, a quererlos, los tratan de comprar, los tratan de persuadir, les mandan cosas, pero viene y dice, no, con ese pueblo no nos metemos porque sabemos quién está con ellos. Exactly. Yeah. Y reconocen, dice, no podemos hacer nada, no hay ni maldición que podamos hacerlo, y ahí se cumple esa palabra que nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Yeah. Y entonces trató varias cosas, artimañas, hasta que vino un día y dijo, oh sí, ¿sabes qué? Dijo, mándame las muchachas, dijo, las más bonitas, dijo. Y se repite la historia. Yes. Y vemos como el pueblo de Israel, como no pudieron maldecirlos, lo van a hacer caer, ¿verdad? Sí. A mandarle la tentación para hacerlo caer en pecado. Como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, él aconsejó a Balac en lo que debía de hacer. En lo que debía de hacer. Y otra de las cosas que nos damos cuenta aquí de que esa maldición, muchos dirían, oh, Satanás, el enemigo me mandó esa maldición. No, porque si eres bendito, no puedes ser maldecido.
lo que pasó fue que ellos le dieron lugar al pecado. ¿Quiénes nos maldecimos? Nosotros mismos. Ellos vinieron y le dieron rienda a la tentación. Rienda a la tentación. Y dice aquí, en número 25, 1 al 3, vamos a leer, dice, y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las que enviaron, la que este profeta dijo, ¿sabes qué? A estos no lo vamos a poder hacer caer, pero vamos a ver si esto funciona. Y dijeron, mándame ese grupo de muchachitas, las más bonitas, dijo. Y vamos, y aquí tal vez, dijo, y sí funcionó. Las cuales invitaban al pueblo, ellas inducían al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová, dice, se encendió contra Israel. Y consecuencia de esto, tú me dirías, pues fue con la consecuencia de los que comieron, de los que participaron, no, fue un pueblo que padeció. El pecado tiende a salpicar. Nosotros pensamos que fui yo la que cometo, o sea, es mi vida. Acabo yo voy a hacer como yo quiera, que nadie se meta porque es mi vida. No, eso alcanza a lo que está. Por consecuencia de estos hermanos, y de estas, no voy a decir hermanos nada más, sino por consecuencia de este pueblo que vino y cayó en la trampa, murieron ya después, si leen, creo que en números 31, creo en números 31. 31, Ya, parece que sí, es en el 31 donde nos dice, no, perdón, en el 25, 9, dice, en el mismo número, dice que murieron de aquella mortalidad 24,000 personas. Yes, porque en el 25 el Señor le da a Moisés instrucciones de qué hacer con estas personas. Con estas personas. Pero no nos vamos a meter en esa. No. Leanlo ustedes, escudriñenlo y ustedes van a ver lo que pasó. Lo que pasó. Pero esto era la doctrina de Balac, ¿verdad? De Balaam, que comían comida sacrificada a dioses y tenían y fornicaban. Fornicaban, tenían prácticas y eso, y inclinaban, se adoraban otros dioses, a otros dioses. Y después el 15 dice, y también... no solamente tiene una doctrina mala, otra doctrina, la segunda doctrina que Pérgamo estaba permitiendo. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y si recordamos que la iglesia de Éfeso, ellos rechazaban la doctrina de los nicolaitas, a lo cual Dios estaba agradecido que lo hacían. Sí. Pero en esta iglesia... esa gente abrazaban esa doctrina. ¿Qué es falsa doctrina? ¿No? Doctrinas o cosas que ellos abrazaban, cosas que no van de acuerdo a la palabra. Pero vamos en 1 Corintios, Pablo nos dice, 1 Corintios 10, del 6 a 8 nos dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Dice, como ellos codiciaron. Dice, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Esto es lo que Pablo está haciendo referencia a ese números 25:9. Entonces, vemos aquí como es una iglesia, ¿verdad?, que ha mantenido el nombre del Señor, pero que han abrazado doctrinas que no son, que no comparten nada con la doctrina del Evangelio. Que podemos decir como las palabras que se usan hoy en día se volvieron bien libertinajes. Aceptaron doctrinas que van en contra, le dieron un asiento en la mesa al pecado, ¿verdad? Porque ¿qué tiene en común la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, la doctrina del Evangelio? No tienen nada en común. Es totalmente el contraste, ¿verdad? It goes against each other. Sí. Pero esta iglesia abrazó eso. Sí. Esa iglesia permitía que estas personas estuvieran ahí. ¿Y por qué? Estaban en un lugar, ¿verdad? Me imagino que como estaban en un lugar donde eso para los romanos era algo normal, la sexualidad, sexual inmoralidad era sexual. Normal para ellos. Para ellos era una cosa, it was nothing. Sí. So, what happened that for them, para ellos, it was like, oh yeah, vamos a dejar que toda esta gente venga aquí y que sean parte y que tengan,
power, I guess you can say, sobre la doctrina del evangelio. Y es que una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, ¿no? Una falsa enseñanza lleva a una mala práctica de lo que está escrito, de lo que el Señor ya nos ha dicho. Y también esa falsa enseñanza dentro de la iglesia, son las principales armas que el enemigo usa contra la misma iglesia, ¿no? Cuando hablamos nosotros pensamos nosotros, ¿no? Vivimos sí en tiempos modernos, estos tiempos han cambiado, pero su palabra no ha cambiado. Yeah. De que si ha cambiado son los medios por los cuales tal vez nosotros, como ahora que usamos los medios, ¿no? Para nosotros poder pasar un servicio, o sea, sin esas formas, en la tecnología, ¿no? En las cosas que se usan ahora, hay edificios más bonitos, iglesias más bonitas, templos. De eso se trata, de que sí podemos adaptar esas cosas. Lo que no podemos adaptar son enseñanzas, son falsas doctrinas que nos llevan a una práctica incorrecta de su palabra. Esa palabra de Dios no cambia. El mensaje que se predicó en los 60 es el mismo mensaje que se sigue predicando ahora. Si es la correcta, si ha sido la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Que lo miramos tal vez en una televisión de blanco y negro. No, tal vez en los 30, el 60 yo creo que había para color. No sé cuándo fue la televisión color. Pero o sea, que antes lo mirabas en blanco y negro, ahora lo mires a color. Pero es el mismo mensaje. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Así como Pablo nos dice, los tiempos de Pablo hace referencia a los mismos tiempos de ese pueblo de Egipto que acababa de cruzar el Mar Rojo, que cayeron en la tentación. En la tentación, y fueron ellos los que provocaron. Muchas veces confundimos las consecuencias con el proceso. El proceso, o sea, dices, pues Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? No, son consecuencias de lo que tú hiciste. Este pueblo, dice, el Señor estaba pasando por un pueblo y murieron 23,000 personas. Imagínense cuántos son 23,000 personas. That's a lot of people. Porque empezaron ellos a practicar, a idolatrar. Empezaron ellos a practicar, a tener prácticas sexuales inmorales. Y lo que hacía falta en esta iglesia era la corrección. Right? Porque la corrección te lleva a lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La corrección te lleva al arrepentimiento, y cuando tú te arrepientes, tú te apartas, ¿verdad?, de esa cosa que te está haciendo caer. Te está haciendo caer. Y me gusta porque, bueno, como les dije, en el 16, esa misma espada que el Señor usó, que habló en el versículo 12, es la misma espada que ahora viene y dice que nos va a corregir con la misma espada. ¿Qué nos corrige? La palabra. La palabra nos corrige, ¿no? La misma palabra nos corrige. Pero nosotros pensamos, en este caso de la iglesia de Pérgamo, en el caso de nosotros a veces cuando estamos en situaciones donde no estamos agradando a Dios, tenía que esta iglesia llegar al arrepentimiento. Tenían que llegar al arrepentimiento, pero no solamente arrepentirse, sino que dejar un arrepentimiento auténtico te aleja de todas esas cosas, o sea, de lo que estás practicando, ¿no? Tenían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. O sea, no podemos decir nosotros, sí, me arrepiento hoy, pero ya mañana me encuentro otra vez. Entonces no hubo un arrepentimiento genuino, ¿no? No hubo esa palabra, o sea, cuando pienso en Dios usando la espada de doble filo que habla aquí, la palabra nos habla. Y ya después Él viene y dice, nos habla de eso, ¿no? Del que tenga oídos que oiga mi corrección, ¿no? Muchas veces nosotros nos hacemos sordos. Otras veces estamos sordos, ¿no? Pero todo vamos y es consecuencia de, estamos sordos porque no tenemos intimidad con Dios. Vemos el ejemplo de Abraham, cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, iba a meterle cuchillo, y de ahí viene él y escucha la voz de Jehová, le dice, ¿no? Entonces, sí, el oído de Abraham no hubiera estado afinado a la voz de Dios, no lo hubiera reconocido. Mientras estábamos hablando de eso, me recordó lo que dice la palabra en Romanos 15:4. And it says, porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia de la consolación. That is not the verse. That is not the verse. I'm looking for that verse. Porque toda la escritura fue inspirada. Hold on.
Sí, fue inspirada por Dios para instruir, Para instruir. para There you go, redarguir. sorry. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Oh, there you go, it opened. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena. Ahora. Yep, Amén. yep. So, y nos da la corrección, ¿no? En Primera de Corintios 11:28. Por tanto dice, pruébese uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, Yeah. hay muchos debilitados porque no están comiendo, porque no están bebiendo. Y si están comiendo y bebiendo, no es de lo correcto. No están bebiendo y comiendo, no de correctamente. Dice, sí, pues, dice, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yes, that's good. Yeah. Y después termina el versículo con lo que dice en todas las iglesias también, el que tiene oído que oiga. Right? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tenga oído que oiga. And this is repetitive. Yeah. It's repetitive. So, lo va a seguir diciendo a través de todas las iglesias, ¿verdad? Lo va a seguir diciendo, recordando, ¿verdad? Hey, recuérdate de mi palabra, recuérdate de lo que, de lo que te estoy diciendo. Ten tu oído apuntando a lo que yo te estoy enseñando. De nuevo nos encontramos, ¿no? La misma fórmula que introduce esta sección final es que el que tiene oídos, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Yeah. Pero también puede ser entendido como como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. Y yo preguntaba, ¿por qué no escuchamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? A veces no la escuchamos porque no intimidamos con Dios, no hay intimidad. Y otras veces no la escuchamos. Tiempo de intimidad, cuando hablo de intimidad, tiempos de oración, tiempo de estar meditando en el Señor y todas sus riquezas, ¿no? Y no leemos la palabra, porque el Yeah. Señor nos habla a través de A su través de su palabra. palabra. So, muchas veces decimos, somos lo que comemos, ¿no? Entonces, poniéndolo en el ámbito espiritual, somos lo que comemos. Te vas a dar cuenta si estás leyendo la palabra, eso te va a llevar a querer tener intimidad con Dios. Yo leía números y decía, no, Señor, yo fui a orar porque este pueblo, decía, pero qué pueblo tan rebelde, como el Señor los acaba de sacar de Egipto, la esclavitud, ahora vienen y caen en la esclavitud del pecado y cuántas personas inocentes murieron por el pecado de unos pocos, ¿no? Eso te lleva a orar, a decir, Señor, ayúdame a mantenerme cerca de ti y a Yeah. escuchar constantemente tu voz, a que mi oído esté afinado, Señor, a tu voz. Entonces, y poder reconocer cuando el Señor nos dice, hey, por aquí no es, y es más vale que le hagamos caso al Señor y no vayamos con porque a veces la voz más alta en nosotros pensamos es la de la vecina, de mi esposo, de mi hijo. No, es la misma de uno, porque a veces nosotros nos queremos convencer de algo que nosotros mismos, o sea, ¿para qué? Siempre pensando en ese hombre, en ese yo, lo que a mí traiga comunidad. Entonces nos empezamos a inventar Yeah. cosas, entonces la voz es más alta, a veces es la de nosotros mismos, la que está aquí constantemente, ¿no? Hablándonos cosas que no van de acuerdo con su palabra. Yeah. De lo que tú te llenas es lo que tú vas a dar. Ujú. Si tú te estás llenando de otras cosas, no esperes que tú vayas a dar palabra. Exacto. Palabra de Dios, Es palabra palabra de de Dios. sabiduría. Ujú. No esperes que vayas a dar eso. Mm, Si te estás pasando mucho tiempo llenándote de otras cosas exacto. o cuando empiezas, tú sabes, por ejemplo, porque pasa solamente 5 minutos en la palabra o Ujú. solamente 5 minutos orando.
Let's be honest, no es suficiente. Y es que a veces nosotros pensamos y queremos, iba a decir flofiar, pero esa no es palabra. I don't even know what that means. Queremos ponerle el caminar con Dios es un camino, dice que solo los valientes lo arrebatan. Ujú. Es un camino donde tienes que decidirte, Señor, yo he tomado una decisión, Yeah. que venga lo que venga, yo te voy a servir. Donde van a haber tropiezos, donde van a haber pruebas, donde van a haber veces que tú vas a fallar y tú vas a decir, Señor, perdóname, te vas a levantar y te vas a sentir mal, pero el Señor viene después que le has fallado, es viendo nosotros la gracia del Señor. Viene el Señor, te restaura, el Señor Yeah. te limpia y tú sigues tu camino. Pero nosotros presentamos un evangelio que es de puras rositas y colorcitos y no se trata de eso. Vemos a este pueblo donde estaba el Señor, dice, sé dónde moras. O Yeah. sea, yo estoy bien consciente de dónde estás Yeah. planteado. Estoy bien consciente de lo que tú estás pasando. Nosotros pensamos, oh, es que a mí es que nadie me quiere, a mí me va peor y nos hacemos de víctimas, ¿no? Pero vamos y nos comparamos y yo pensaba, wow, ¿a cuántos están quemando hoy? Hirviendo. ¿A cuántos de la congregación están siendo quemados? Pues a ninguno, Yeah. ¿no? Pero a veces las pequeñas, comparados con estos hermanos, cualquier dificultad, o sea, así tanto es tu amor con Dios, hasta eso da, Yeah. que no, Dios te bendiga que no te dio una hermana, Se van desiste de de, la de la iglesia, Se van de la iglesia. desistes de servir y dejas Yeah. tirado la obra que tú me vas a venir a decir que el Señor puso esto en mi corazón. No, tú te lo pusiste, porque Mm, no permanece. Lo que yo me ponga, eso no va a permanecer, pero si el exactly. Señor lo puso en tu corazón, como lo puso en el corazón de este fiel líder, entonces él hubiera dicho, no, saben que yo desisto, tráigame todas las carnes esas que vamos a comer. Vamos a comer todo Pudo el haber mundo. dicho, yo estaba equivocado, pero él dijo, Yeah. no. Él fue quemado y diciendo, aleluya, aleluya. Entonces su compromiso era de verdad, dado Era por con el Dios. No es Señor. algo que yo quería, Yeah. porque él quedaba por nosotros. La primera dificultad dijo, Señor, yo aquí me voy. Me Como fui. de aquí no Me soy fui. yo. Exactly. Y después dice ahí, el que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Y quién es ese maná, verdad? Ujú, Es Dios. ujú, es Dios Lo mismo. vemos también en el Juan 6:41, Ujú. cuando dice, let's read it. It's very short. Juan 6:41 dice, I should write these verses down so I won't have to look for it. Mientras Estefan encuentra el versículo, algo que yo escribí aquí en mis notas, que el maná es el alimento que el Señor proveyó, ¿no? Que todos sabemos para ese pueblo. Yeah. Lo pueden ir a leer, Éxodo 16, del 14 al 15, en todo ese capítulo en sí, léanlo todo, Éxodo 16. Pero ese es el alimento que yo te doy, es el que sustentas, no vas a necesitar nada más. Ellos no necesitaron de nada más. Yeah. Ellos no necesitaron nada más que maná, es decir, que el Señor es suficiente. Él nos sustenta. Yeah. Y dice en Juan 6:41, murmuraban entonces los judíos, right? Ujú. Porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Jesús había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y esto los judíos lo criticaban, lo murmuraban, like, who are you to be saying that? Sí. Y después vemos más adelante en el versículo 51 donde Jesús dice, yo soy el pan vivo Ujú. que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo Amén. daré por la vida del Amén. mundo. So, Y ese maná es ese sí, Jesús. el que nos sustenta, sí, es el que nos sustenta. Y el contraste aquí que ellos estaban comiendo dos cosas. Ellos estaban haciendo dos cosas, comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían de dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Ese maná verdadero, ¿no? Que, como dijo Estefanía ahorita, es el mismo Señor Jesucristo. Yes. Y después dice el verso, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita. La otra piedrecita, la bastante controversial para nosotros, piedrecita, porque no hace otra referencia en la palabra clara No. acerca de la
piedrecita y nosotros estudiando, buscando, comparando notas, pero en todos casos parece que es una señal de privilegio, ¿no? Yes. Es un favor especial, Yeah. este, que el Señor le dará a la persona que permaneciera y venciera hasta el final, al que se Yeah. mantenga fiel. Esto se trata de la fidelidad, Yeah. ¿no? Se trata de permanecer y mantenerse fiel, fiel en lo que Él ha dicho, fiel en las promesas, fiel en todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, de eso se trata esa piedrecita y se usa de muchos, en la información que encontramos, nos dio referencias, Muchas más. muchas referencias, pero ninguna de las que podemos ir nosotros y corroborar con la palabra. Solo vamos a dejarlo ahí Yeah. porque Yeah. vamos a Yeah. decir que es una señal, un privilegio, un favor especial. Pero también hay otra cosa que el Señor menciona aquí, en cuanto al nombre nuevo. Y dice, no, de que va a dar un nombre Nombre nuevo. nuevo. Debemos de recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma, ¿no? La suma de todo aquello que la persona representaba. Y yo les daba un ejemplo, ¿no? A Stephanie, yo la conozco por Stephanie. En mi familia, ahorita que mamá murió y estaban leyendo, mi mamá no me decía Mayra, mi mamá me decía Jackie. So, todos estaban diciendo, oh, ¿quién es Jackie? ¿Quién es Jackie? ¿Por qué no? Pero es No porque conocíamos a Jackie. pero mi mamá a mí me conocía como Jackie. Aquí tenemos todos y nos conocemos por un nombre que se nos dieron nuestros padres, Ujú. pero el Señor te conoce tal y como tú eres. Entonces te ha dado un nombre Yeah. nuevo, un nombre especial para ti Y, que y dice el versículo que solamente ujú. esa persona sabe el nombre. Y esa persona, sabe, es tan íntimo y Ya. tiene que ver tanto con la intimidad que tú tienes con Dios. O sea, y Mm. entonces yo me imaginaba, cuando yo voy a intimidad con Dios, ya viene y puede ser, viene mi hija fiel. El Señor dice, oh, mi hija fiel está buscando. Porque viene la intimidad, por Ujú. ejemplo, la intimidad que mi familia tiene conmigo, mi mamá, la cercanía que tiene conmigo, la cercanía que tienen mis hermanos y me dicen, me tienen un apodo para mí, Ujú. o me dicen China, o me dicen Nali, o me dicen Jackie, que otra persona de afuera, porque no tiene esa intimidad conmigo, no la conoce. Ellos me Yeah. conocen por Mayra. Yeah. Ese es por. Entonces, Dios viene y tiene un nombre especial para ti. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Con Cristo en Dios. Yeah. Dice, cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Este, y habla acerca de esa intimidad, de esa comunión que es bastante entrañable, ¿no? Que el Señor tiene como cada uno de sus hijos. Él nos trata de forma, que el mundo desconoce. El mundo desconoce de la Yeah. forma que el Señor, nos mira, nos trata y podemos ver nosotros que es algo bastante especial. Esta iglesia de Pérgamo, aunque sí estaban practicando cosas que no debían, Yeah. cosas que eran, el Señor, obviamente van en contra de todo lo que su palabra, ¿no? Dice, en ellos de estar, de idólatras, en ellos de estar practicando cosas Falsas doctrinas, yeah. morales, exactamente, abrazando otras doctrinas, otras enseñanzas, pero el Señor siempre en su gran misericordia Yeah. viene y les dice eso, necesito que se arrepientan, dejen todas esas prácticas y vengan y cuando ustedes hayan logrado esto, miren lo que les voy a dar. El Yeah. Señor nos los deja bien claro, ¿no? Y viene y les dice, ¿no? Que les dará una piedrecita con un nuevo nombre, y es hermoso eso porque para nosotros también esas mismas esperanzas, ¿no? Yeah. Y no es tanto de no permitir a estas personas que vengan a la iglesia, ¿verdad? A esta No, persona que viene con su creencia todo torcida y viene con su mala. No es eso, sino es esa persona venir a la iglesia y tú adaptarte a esa doctrina. exacto. Ese era el problema de Pérgamo, que ellos estaban abrazando esa doctrina y la estaban practicando, Ujú, right? ujú. Es diferente a que una persona venga de afuera y entonces vengan y reciban palabra del Señor y sean transformados, sean edificados y ellos dejen esa doctrina, esa Sí, manera de vivir y entonces adapten la doctrina del Evangelio. sí. Porque no es que vamos ahora a rechazar a todo el mundo que venga, que venga con falsa doctrina, sino con amor,
corrígelo para que Ujú, ellos vayan al camino del arrepentimiento, ujú. ellos puedan ser transformados por el poder de la palabra, Por el ¿verdad? poder de Porque la tampoco no palabra. es que van a venir, vamos a dejarlo que cojan, tú sabes, ahora que hagan y deshagan en la iglesia. No, eso no fue, um, eso no es lo que la iglesia quiere, sino que Sí. queremos abrazarlo con todo el pecado, con toda esa práctica que quizás muchas personas están teniendo problemas de dejarlo, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo te podemos ayudar? Conozco a alguien que te puede ujú. ayudar. Y es que el problema de los hermanos, de Pérgamo, es que ellos dice, el Señor les dice, yo conozco, o sea, lo que tienes ahí, o sea, lo que estás tolerando. Lo que no debemos de hacer como iglesia es tolerar el pecado. Nosotros amamos al pecador, lo que no se tolera es el Ya. pecado. Es el pecado. Otro de los versículos con los que muchas de las personas se agarran, digo yo, para rechazar al pecador, o sea, dice, porque los que tienen amistad con el mundo son enemigos de Dios y no se trata de eso, sino que nosotros cuando empezamos nosotros a practicar ese pecado, cuando el pecado viene y ya nos empieza a sobar y nos empieza a llamar la atención, Ujú. entonces ahí es cuando están esas cosas que son peligrosas y no podemos nosotros, yo prefiero que el hombre me reprenda ahorita a que me vaya a ser condenado, Oh, yeah. que el día de juicio, o sea, yo no vaya a estar ahí, que mi Yeah. nombre no vaya a estar ahí inscrito en ese libro de vida, ¿no? Entonces yo prefiero, muchas veces nosotros no aceptamos la corrección del líder o de Ujú. otra persona porque nos ofendemos y nos enojamos, y no, yo prefiero la corrección ahorita, que es lo que Yeah. Dios está haciendo con esta iglesia. Hey, aquí están tus obras, las conozco, sé dónde estás parado y sé por lo que te has pasado. Es más, dice, como referencia les da, sé que quemaron a tu líder y les da, ¿no? Y todo eso le dice, pero tengo esto contra ti, dice. O sea, tus obras, sé lo que estás haciendo, todo lo bueno, pero necesitas corregir esto. Y Yeah. los dice, ¿no? Y si corrigieres esto, mira lo que te espera y les da la promesa. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. Yeah. Es lo mismo, es lo mismo. Yeah. 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 So, ama la corrección. Amén. Abraza la corrección, porque I mean, algunas veces yo digo, yo no entiendo por qué la gente no le gusta la corrección. Es Pero por el mismo pecado, es por el mismo yeah, orgullo. yeah, El mismo yeah. orgullo. O Es que sea, a nadie le gusta decirle cuando uno está mal, let's be honest, porque llegó un tiempo que, yo cuando estaba en el mundo, a mí no me gustaba que me dijeran cuando estaba mal, pero ya cuando estamos en el evangelio, tú tienes que amar la corrección. Tienes que amar la corrección porque eso te va a ayudar a crecer, eso te va a ayudar a acercarte más al Señor, a ver en qué área en tu vida necesita, o sea, un poco de alineamiento. Ama la corrección. Y como todas las otras iglesias, arrepiéntete, 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 arrepiéntete y escucha la voz del Señor, porque el Señor tiene tanto para nosotros. No es solamente ir a la iglesia, escuchar un sermón, alabar al Señor, one, two, three, that's it, and then leave. No, He has so much for us. y el arrepentirse tiene que ver con nosotros aceptar donde estamos equivocados, llevarlo a la cruz y alejarnos de eso. Alejarnos. Ese es el Ya, arrepentimiento, sí, porque si no, nada más es como que vienen remordimientos. Cuando nosotros nos arrepentimos, ay, sí, qué mal me siento. O sea, qué mal me siento, comí mucho, qué mal me siento. Pero ahí vienes y lo Ujú. vuelves a hacer, entonces pues no estabas tan mal. En O sea, verdad, tú no te eso arrepentiste. no es el Yeah. arrepentimiento, eso es You just felt remordimiento. bad. Exacto, eso es remordimiento. Eso no Yeah. lo confundamos, tengámoslo bien, bien claro. El Yeah. arrepentimiento verdadero es aquel que dejas de practicarlo y te apartas de Te él. apartas, Ujú. ya, ya. Y aun cuando tienes problema apartándote, tú haces tu parte, Sí, ¿verdad? Tú pones de tu parte de alejarte y hacer lo que tienes que hacer para que no trates de caer en eso. So, Pérgamo, arrepiéntete. bastante información. Espero que hagan su parte por su lado, Yes, vayan, lean Apocalipsis 2, donde estudien. empieza a estudiar estas iglesias. Hay una cuarta iglesia en ese capítulo, perdón, una quinta, tercera, cuarta, cuarta, Esta es la cuarta, tercera. una Oh, cuarta iglesia en ese mismo capítulo, capítulo 2 de Apocalipsis, oh, sí, yes, ahí sí. sí, Y después vamos al 3. al 3, Ya, sí, eso, seguimos en las iglesias, seguimos estudiando, seguimos escudriñando sí, y seguimos aprendiendo. And it's a amén. lot. It's a lot of information. Es bastante, pero que Yeah, nos hace reflexionar, yeah, yo le estudiando esto y decía yo, wow, qué intenso está todo esto y me llevó a leer números y digo yo, Señor, ayúdanos a mantenernos cerca de ti. yeah, Ayúdame a ser sensible a tu voz, yeah. Señor, porque no quiero llevarme sorpresas y no encontrar allá. Me anden buscando y no me encuentre. ¿Qué pasó No con esté Mayra Mayra? ni Jackie.
No está ninguna de las dos. No, y la escritura es tan interesante. Alguna vez yo me la pongo, me la imagino como si fuera una telenovela. Una telenovela. Y se me hace, bueno, así es que yo me la imagino y me emociono tanto Es por, fascinante, it's es exciting. fascinante. Pero también te lleva a decir, oh Lord, I mean, ten misericordia de Como dice mí. Pablo en 1 Corintios, ¿no? Que nos examinemos a nosotros Yeah, mismos. O sea, lee esta palabra, pero es como un espejo, ¿no? yeah, Miremonos, siempre es esa palabra cuando leemos la Biblia, el espejito, ¿no? yeah. Well, Amén, Dios, gracias yes, por acompañarnos, yes, en yes. este tercer Is episodio, it third? It's the fourth. I cuarto think it is. episodio, I estoy don't bien even know. confundida, el cuarto episodio. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye.